Entonces vamos a continuar con el tema de funciones. Ya este creo que sería el último tema de la unidad 1 para dejar eso completado. Pues recordando que esta es la unidad introductoria, que estos temas son como temas de referencia para los temas de lógica que vamos a ver más adelante. Momento, voy a silenciar esto. Listo, continuamos. Bueno, entonces, primero que todo, ¿qué es una función? Una función es una relación de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Es decir, eh, una relación por medio de la cual podemos, en un conjunto a partir de un conjunto A, asignarle a cada elemento del conjunto A un elemento del conjunto B. Y pues se denomina por medio de la letra F. La nomenclatura usual es F de A a B, es decir, la función F relacionando A y B. Y pues la idea es que una función se puede definir similarmente a un conjunto, es decir, podemos o enumerar cada una de las relaciones que hay entre los elementos de A y los elementos de B, es decir, este elemento de A corresponde a este de B, este de A corresponde a este de B, podemos escribir las condiciones, es decir, escribir la asociación entre los elementos de A y los de B, o por medio de una ecuación. Que pues eso sería para las funciones numéricas. Entonces, la idea es que para que se pueda considerar como conjunto, cada elemento de A se puede relacionar como función. Aquí me equivoqué. Hay una condición que debe cumplirse con respecto a los elementos de A, que cada elemento de A se debe asociar con exactamente un elemento de B. Es decir, no puede haber ningún elemento de A que no esté asociado con alguien de B y no puede haber ninguno de A que tenga dos de B asociados. Entonces, un ejemplo de función que se podría construir como por medio de palabras es una función que relaciona el conjunto A, que incluye Ecuador, Francia, Italia, y el conjunto B, que incluye París, Bogotá, Roma, Quito, donde la función sería la ciudad capital del país X. En este caso, por ejemplo, la función de Francia, es decir, f de Francia, sería París. Es decir, Francia estaríamos asociándola con su capital, que es París. Ecuador con su capital, que es Quito. Italia con su capital, que es Roma. En este caso no es grave que Bogotá quede sin ninguno de A asociado. Lo que importa es esta condición que le dije, que es que cada elemento de A se asocie con un elemento de B. Vamos a ver más ejemplos de funciones. Por ejemplo, que A sea A, B, C, B sea el conjunto X y Y. Entonces, decimos que la función de A es X, la función de B es Y y la función de C es Y. Entonces, así asociamos todos los elementos de A con exactamente un elemento de B. Es decir, A queda asociado con X, B con Y, C con Y. Otro ejemplo de una función definida como textualmente, que es que A sea la función X. Les digo, que A sea el conjunto de los elementos X, tales que X sea una ciudad de Colombia. Y B es el conjunto de los elementos X, tales que X es un departamento de Colombia. Y decir que nuestra función va a ser la relación entre las ciudades de Colombia y los departamentos a los que pertenecen. Para esta función, por ejemplo, Ciénaga es un elemento del conjunto A y F de Ciénaga sería Magdalena, ¿verdad? O F de Barranquilla sería Atlántico.
Entonces, eso serían funciones que agrupan, ¿cómo que se llama? Que relacionan conjuntos que en este caso son de ciudades y de departamentos. Ahora, pues normalmente nosotros asociamos estas funciones con conjuntos numéricos. Un ejemplo puede ser que el conjunto A sea el conjunto de los números enteros, el conjunto B sea el conjunto de los números naturales y nuestra función f de x sea el conjunto de los cuadrados perfectos. Es decir, que f de x sea x al cuadrado. Eso quiere decir que para cada elemento de A, para cada número entero, la función va a ser el cuadrado de ese número. Así, por ejemplo, f de 1 sería 1 al cuadrado, que es 1. F de 2 sería 2 al cuadrado, que es 4. F de menos 3 sería menos 3 al cuadrado, que es 9. Y así sucesivamente. Así asociamos cada uno de los números del conjunto A con números del conjunto B. ¿Está claro? ¿Está claro qué es una función? ¿Entienden la definición? Bueno, entonces, pues sí, como les dije, la mayoría de las veces estas funciones pueden, es decir, normalmente nosotros cuando hablamos de funciones nos acordamos inmediatamente de las funciones numéricas. Pero pues no solamente existen ese tipo de funciones. Acaba de entrar alguien. Buenas tardes, el compañero que acaba de entrar. ¿Puede escribir por favor su nombre en el chat? Para registrarle pues en asistencia y pues bueno, también para preguntarle qué pasó, que está un poco tarde, ya son las 3:30 casi. Las 3:20. Profe, a Myron que lo excuse que el internet no lo deja entrar otra vez a la clase. Listo, entiendo. Sí, no hay problema. No, pero digo porque acaba de entrar alguien al grupo Junior. ¿Qué pasó? Que entró un poco tarde, ya son las 20. Ah, profe, lo que pasó fue que para mi sector no hay luz y yo pensé que se había ido a generar en el pueblo. Entonces me vine para acá, para otro, para un poquito más acá, para otro barrio que sí hay luz. Ujú. Y acá la señal de Tigo es demasiado mala. Mm, Acá Tigo no sirve. mm. Solamente claro y eso en 3G. Bueno, pues trate de seguir lo que pueda y Y a veces ni claro sirve. trate de seguir lo que pueda. Si tiene algún problema, pues puede revisar las grabaciones después de la clase, que ustedes saben que yo grabo las clases. Pues ya empezamos, ya hicimos un repaso de la clase pasada, estábamos hablando ya del siguiente tema, que es funciones. ¿Listo? Bueno, Listo. entonces, eh, estaba comentándoles que definiendo lo que era una función, que pues es una relación entre dos conjuntos, que por ejemplo si A es el conjunto de los elementos A, B y C y B es el conjunto de los elementos X y Y, podemos asociar cada uno de los elementos de A con un elemento de B, sea de forma arbitraria, es decir, f de A igual a X, f de B igual a Y, f de C igual a Y, sea utilizando una condición, por ejemplo, si el conjunto de A es el conjunto de las ciudades de Colombia y el conjunto B es el de los departamentos de Colombia, asociar las ciudades con los departamentos correspondientes, ahí asociamos por medio de una condición, o en los casos de los conjuntos numéricos, asociar por medio de ecuaciones. Entonces, si A es el conjunto de los enteros y B es el conjunto de los naturales, y f de x es el conjunto de los cuadrados de cada uno de los elementos de A, entonces básicamente estaremos asociando cada número entero con su cuadrado. Así por ejemplo, 0 con 0, 1 con 1, 2 con 4, 3 con 9, menos 2 con 4, menos 3 con 9 y así. Entonces eso es lo que estamos hablando hasta ahora. Entonces, los componentes de un conjunto, pues primero pues están los conjuntos que estamos asociando, que son el dominio y el codominio. El dominio es el conjunto de partida de la función, es decir, el conjunto que
introducimos en la función, es decir, el conjunto de los elementos que entran a la función y que son asociados con el segundo conjunto. Entonces, ese conjunto es conocido también como la preimagen. El segundo conjunto, que es el codominio, contiene a todos los elementos de la función que pueden ser relacionados con elementos del dominio. Ahora bien, pues aunque, bueno, para que sea una función, yo les comenté que en el primer conjunto, en el dominio, todos los elementos del dominio deben estar asociados con un elemento del codominio. Ahora bien, los elementos del codominio puede que estén varios asociados con el mismo elemento del dominio, o que hay algunos que no estén asociados con ninguno. Pero pues sigue siendo una función. Lo que importa es que cada uno de los elementos del dominio los podamos asociar. Cada uno de esos elementos de la preimagen tengan una imagen. Entonces, hablando de ese concepto de la imagen, ese es el conjunto, es un subconjunto del codominio que contiene a todos los elementos que sí tienen una preimagen, que sí están asociados con elementos del dominio. Es decir, por ejemplo, en este caso que A es un entero, B es un natural y f de x es un cuadrado perfecto, no todos los números naturales son cuadrados perfectos. No todos los números naturales van a estar asociados con un elemento de A. Los únicos que van a estar asociados y los que van a ser el conjunto de la imagen van a ser los cuadrados perfectos. Es decir, por ejemplo, 1, 2, 1, 4, 9, 16, 25, 36, esos son parte de la imagen. Mientras que, por ejemplo, 3, 5, 8, 11 son elementos del codominio, pero no de la imagen. ¿Está clara esa diferencia? Bueno, entonces estos son los componentes del conjunto de las funciones, el dominio y el codominio. ¿Cómo representamos una función? Aquí ya les hice una pequeña demostración de más o menos cómo se hace. Entonces la representación formal es lo que se denomina como notación funcional, que indica primero el conjunto de partida y el conjunto de llegada, y después nombra los elementos en forma de lista o en forma de ecuación. Así, por ejemplo, podemos decir que la función f, que relaciona A con B, es la siguiente, tal que f de 1 da 1, f de 2 da 2, f de 3 da 0, f de 4 da 1. En este caso estaríamos haciendo un conjunto A, que lo podríamos definir previamente. En este caso, este conjunto A sería 1, 2, 3, 4. Y un conjunto B, que pues sería 0, 1, 2. Podría tener más elementos, pero en este caso estos son los únicos elementos que van a ser relevantes porque son los únicos elementos que aparecen en la imagen. Entonces podemos definir el conjunto A y el conjunto B y definir una función de este conjunto A, de este dominio, a este conjunto B, a este codominio. Y definir las diferentes valores de la función manualmente. Otro ejemplo, que es el ejemplo numérico, sería asociar un conjunto numérico con un conjunto numérico. Por ejemplo, esta función de los números naturales a los reales positivos, tales que f de x es la raíz cuadrada de x. Entonces, todos los números naturales tienen una raíz cuadrada. Que, por ejemplo, la raíz cuadrada de 0 es 0, la raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 2 es 1,414, la de 3 es 1,68 algo, la de 4 es 2, y así sucesivamente. Entonces, así definimos otra función. Y esto se lee como f es la función de a a b tal que f de 1 es 1, f de 2 es 2, f de 3 es 0, f de 4 es 1. O esta la función de naturales a reales tal que f de x sea la raíz de x. Entonces, esa es la notación funcional, la notación algebraica. Está la notación de diagrama, que representa los conjuntos de manera visible, dibujada.
relaciona los elementos por medio de flechas. Es una relación que es más útil para conjuntos finitos pequeños en los cuales podemos trazar flechas de cada elemento a cada elemento. Así, por ejemplo, este sería este conjunto de acá arriba. Esta función f de a a b. Que f de 1 lo asociamos con 1, f de 2 lo asociamos con 2, f de 3 lo asociamos con 0 y f de 4 lo asociamos con 1. Entonces, esta es la representación gráfica. La representación por medio de diagrama, perdón. Porque hay otra representación que es la representación gráfica que se utiliza para conjuntos numéricos. Y pues no sé si estas gráficas ya las hayan visto, que son utilizadas para graficar funciones numéricas. Y pues lo que hacen es representar en un plano de coordenadas cada pareja de elementos de la preimagen con el elemento de la imagen. Y pues los elementos de la preimagen se representan sobre el eje X y los de la imagen sobre el eje Y. Por ejemplo, para la función de reales a reales positivos, tales que f de x sea x cuadrado, vamos tomando cada uno de los reales y asociándolo con su cuadrado perfecto. Y esas relaciones nos van a ir dando puntos sobre un plano, los cuales, si la función es continua, nos van a dar una sola línea curva, que en este caso es una parábola. Entonces, por ejemplo, f de menos 2, eso es menos 2 a la 2 da 4, tan, 4. F de menos 1, menos 1 al cuadrado da 1, tan. F de 0 es 0, tan. F de 1 es 1, tan. F de 2 es 4, tan. F de 1 medio sería un cuarto, tan. Y así con todos los números reales. Así dibujamos estas curvas. En la realidad no vamos a emplear todos los números reales para dibujar estas gráficas. Vamos a emplear como algunos números de referencia y tratar de como completar el camino entre ellos. Como seguir la tendencia. Y de hecho los programas que grafican hacen exactamente lo mismo, sino que como que en vez de probar con los números enteros, que es lo que hacemos nosotros normalmente, lo que hacen es dibujar con una cantidad enorme de números a través de todo este intervalo. Por ejemplo, pueden dibujar f de menos 3, f de menos 3, de menos 2,9, menos 2,8, menos 2,7 y así. Y así consiguen una forma más bonita, una forma más precisa, más curva, más... Mientras que nosotros que solamente utilizamos los enteros, tenemos solo de guía este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. Y nos toca más o menos rellenar la curva y de lo que salga. Entonces, esto es la representación gráfica, utilizando el plano de coordenadas. Y pues así se ve este ejemplo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿Cómo? No, profe. No hay preguntas. Profe, yo le tengo que decir algo. Dígame. Disculpe si me salgo de la clase, es que me voy a cambiar de dispositivo porque me va a conectar por medio de un computador porque ya el teléfono se me descargó. Bueno, pues cámbiese rápido para que no se quede. Listo. Ven. Entonces, sí, seguros que no hay preguntas. ¿Se entienden estas representaciones de las funciones? Entonces está bloqueando. Bueno, voy a esperar un par de minuticos que se vuelva a conectar el compañero. De hecho, vamos a parar unos 5 minuticos para tomar agua. Estamos en la mitad de la clase. Entonces, continuamos a las 3:40. ¿Listo? ¿Les parece?